Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo tan especial que nos permite tener, por su misericordia y su bondad. Qué privilegio es honrar al gran Rey. Bueno, seguimos con la serie de enseñanzas, predicaciones, etcétera, mostrando la importancia de ser discípulos, de ser discípulo y de hacer discípulos, enfocado a nuestra realidad personal. Hoy quiero resaltar algo muy fundamental que nos va a fortalecer más, la fe que da seguridad. La fe, vamos a hablar de la fe, hablar de fe en muchos tópicos para hablar de fe, y empecemos que la fe, hay un concepto muy equivocado de la fe, así como hay un concepto muy equivocado del amor. Por ejemplo, el amor está, cuando alguien habla del amor, ya se refiere a relación de pareja, o a nivel sexual, o a nivel relacional, digamos, cuando se habla del amor. Pero el amor es más profundo, cuando es el amor de Dios, etcétera. Igualmente la fe. Muchos confunden la fe con el creer. Y uno puede creer cualquier cosa. La gente cree, inclusive hay gente que le cree a otros. Hay gente que le cree a una imagen. Hay gente que cree a agüeros, a suerte, etcétera. Pero eso no es fe. El creer es el primer paso para llegar a la fe, según la palabra de Dios. Y por eso, pero dice la Biblia, que creyere en el Señor Jesucristo será salvo, ¿sí? Porque es el primer paso para llegar a la fe. Pero ahora sí, hablando de fe, la gente dice, el creer es como la fe natural, digámoslo así. Es la fe natural. Uno dice, nos vemos mañana, y uno cree, ¿cierto? Uno tiene una fe natural, nos vemos mañana, y uno no va a dudar, ay, qué tal que no nos veamos. Entonces uno con la convicción de que se va a ver mañana, o tener un proyecto y tengo que entregar estos papeles mañana o el martes, y uno espera que llegue el martes, o ahorita que estamos en plena semana para muchos de receso, entonces ya espera que llegue el día, voy a poder viajar el miércoles, entonces llega el miércoles, pero sabe que va a viajar, apartar los tiquetes, apartar el lugar, etcétera, y ya tiene todo, voy a viajar, mire. Es una fe natural que sabe que va a hacer. No se va a poner a pensar, ay, qué tal que yo me quede con los tiquetes ahí, ¿a quién se los doy por si me muero? No, nadie piensa eso, ¿cierto? Porque hay una fe natural. Bueno, pero no estoy hablando de la fe natural. Eso es fe. Y hay otra fe que es fetichismo, creer en cosas. Fetichismo, no, tampoco es eso. Lo que quiero hablar hoy es de la fe según la palabra de Dios. Y hay contextos de fe. Hay, por ejemplo, la primera fe que puede llegar para nosotros es para creer, la fe de salvación. La fe de salvación es cuando en ese creer Dios me lleva a convencerme de que Él es Dios, y entonces que es mi Salvador, y entonces que necesito arrepentirme, y entonces que estoy separado de Dios, y como soy separado de Dios necesito arrepentirme. Entonces viene esa fe, esa convicción interior que me dice, estás mal con Dios, y entonces me lleva a arrepentirme con Dios. Una fe. Esa es una fe, digamos, la fe de salvación, que tiene que venir a todos nosotros. Por eso es que amamos al Señor y por eso creemos en Dios. Esa es una fe de salvación, pero esa fe tiene que ir creciendo, tener convicción. La fe no es que ya, y punto, ya creí, punto, no. La fe tiene que ser un proceso. Por allá los apóstoles dijeron a Jesús, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Por ahí un falso concepto que dice, no le pida a Dios fe porque le va a traer pruebas. Pero los discípulos dijeron, aumentaron la fe. Y cuando pidieron eso, no les llegaron pruebas. Fue después que el Señor les entregó una comisión, y tenían que en su convicción mostrar verdaderamente a quién servía o a quién seguía. Entonces, la fe es un proceso. Por eso es común encontrar definiciones acerca de la fe, inclusive definiciones cerradas acerca de la fe. Algunos dicen, por ejemplo, ser personas de fe. La fe se manipula,
Hoy en día la fe se está manipulando mucho porque la fe, digámoslo así, no es tanto la lógica. Por eso es contrario a la fe. La fe es más del corazón, algo que nace de dentro de nosotros en el interior. Porque hay otra clase de fe que es don, el don de fe. Y tampoco vamos a hablar del don de la fe. Por eso es ampliar lo que es la fe y dónde está la convicción. Digámoslo así, la fe que tenemos es la que, digamos, esa convicción que tenemos en Dios es la que podemos demostrar, es la que nos hace a nosotros avanzar en la vida cristiana. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿O hasta dónde va? Porque también la palabra dice, a cada uno se le dio una medida de fe. O sea, yo no estoy pretendiendo que ustedes tengan mi fe, o que tengan la fe de la hermanita, o que tengan la fe del hermanito, o que tengan la fe de fulano o fulana. No es así. Tu fe se desarrolla y se relaciona de acuerdo a tu comunión con Dios. Crece de acuerdo a tu comunión con la palabra de Dios. Así es que va empezando a crecer tu fe. Por eso vamos a hablar de la fe, ya teniendo esto como algo más amplio. Entonces, porque es que algunos dicen, uy, mira esa persona de fe. No es la persona de fe, porque no se trata de una sensación mística o un sentimiento. No se trata de eso. Otros lo consideran como, uy, si usted tiene fe es como un salto al vacío o a lo desconocido. La fe es como algo desconocido. Pero nada de eso describe correctamente la fe. ¿Se acuerda? En Hebreos 11, todos los héroes de la fe, por la fe Abraham, por la fe no, por la fe, bueno, toda la lista que está ahí, y aún no nombra a otros que dice que fueron aserrados y que fueron oprimidos aquí en la tierra, los cuales el mundo no era digno de tenerlos, por esa convicción. Precisamente en este pasaje que leímos al principio, vemos y vamos a ver que la fe es una certeza, es una convicción. No se trata de un salto a lo desconocido, sino más bien se trata de una respuesta a aquello que nos ha sido revelado. Mire eso, donde comienza la fe, es una respuesta a aquello que nos ha sido revelado, aquello que no vemos. Por ejemplo, el Señor te dice, no temas, pero usted está lleno de temor. Entonces, en ese momento no vemos la seguridad, estamos llenos de temor. Pero un momentico, la fe es la respuesta a eso, esa revelación que me dijo, no temas, yo estoy contigo. Wow, ahí comenzó a tener fe. Va contra la lógica, porque si yo tengo temor y todo lo natural por a mi alrededor es como terrible, pero cuando yo veo la palabra del Señor, ahí comienza mi convicción. ¿A qué creo? A lo que estoy sintiendo, viviendo, estoy en el piso. Mis amados, aquí me paro frente a ustedes con la convicción de que el Señor está conmigo y estoy sano, a pesar de las batallas que me ha tocado enfrentar. Yo no podría estar aquí a frente, mis amados, porque la fe es la respuesta a aquellos que nos ha sido revelado, aquello que nos ha sido revelado, a aquello que no vemos, pero que ha sido manifestado a nosotros y que Dios nos llama a perseverar. Por eso vamos a ver dos aspectos respecto a este aspecto de la fe bíblica. Vamos a ver dos aspectos, pero creo que vamos a tener segunda parte, pero no hay problema. Entonces, el primer aspecto es el camino de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Mire, la fe no es una manipulación de que usted, por eso pide que nos da, la fe es algo del corazón. Ojo que no es algo, tampoco un sentimiento de que ay, yo hoy no siento orar, entonces yo no oro. No es eso. Así no sienta orar, usted se arrodilla y le dice, Señor, no quiero orar porque estoy en el piso, no quiero orar, pero tiene fe, ¿sí ve? Su convicción sabe que está hablando con aquel que lo puede ayudar.
Por eso no debe de sentimiento, pero sí es algo del corazón. ¿Por qué digo eso? Porque es que manipula, cree, mire, por ejemplo, crea porque usted es hijo de Dios y entonces te digo, y eso gritan para que sea más bonito la palabra, entonces y saltamos, y entonces si usted cree, esa casa es tuya, si usted cree, visualice lo que usted necesita, visualice ese carro es tuyo. Así no es la fe. Eso es manipulación emocional. Pero, si tú tienes la palabra del Señor y tú eres hijo de Dios, entonces la palabra es la que te va a ayudar a fortalecer en esa realidad de fe. Por eso, al final del capítulo 10, aquí en el Hebreos que leímos también, hay una palabra que me llama la atención ahí. Al final del capítulo 10 dice la palabra del Señor en Hebreos, porque estamos hablando, la cita de hoy es Hebreos 11 del 1 al 3. ¿No dije la cita? Ah, caray. Bueno, Hebreos 11 del 1 al 3, ya la sabemos, ok. Entonces, pero en el contexto, en el capítulo 10 de Hebreos 10, dice la palabra del Señor. Hebreos 10 dice, al último versículo de Hebreos 10, para introducir a Hebreos 11, que es los héroes de la fe y qué es la fe y todo esto, dice, y todos estos, el 10, dice, Hebreos 10, pero nosotros, versículo 39, nosotros leímos al inicio, Hebreos 10, 35, hasta allá, hasta el 11, 3, pero dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. Los que tienen fe para preservar el alma. ¿Por qué tiene que ver eso con fe para preservar el alma? Porque es que la fe principal que Dios espera de nosotros es saber que hay una promesa del Señor que Él va a cumplir, y es que tú te vas a encontrar con el Señor de frente. ¿Qué promesa tenemos? Aleluya. Por eso, en el contexto aquí de Hebreos 10, el autor aquí de Hebreos 10 resalta mucho una palabra de Habacuc, una declaración de Habacuc, la gran declaración: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Otra versión dice: mi justo por la fe vivirá. ¿Tú eres del Señor? Entonces Dios te manda a vivir por fe. Y vivir por fe muchas veces malinterpreta. Ay, entonces me va a traer escasez y entonces me va a tocar vivir. No, ¿por qué malinterpretamos? La fe ahí no tiene que ver con tu condición, porque Dios te prometió bendecirte, punto. No es en el plano material. La fe que Dios espera de ti es en relación con el Señor. ¿Qué clase de Dios tiene? ¿Cómo es tu vida dependiendo de Él? Por eso este concepto de la fe como principio que nos dirige en nuestro peregrinar espiritual, que atravesamos nosotros a través del desierto de este mundo. Estamos atravesando, nosotros somos forasteros aquí en la tierra, nosotros somos peregrinos aquí en la tierra y estamos atravesando un desierto del mundo. Pero ¿qué hace la fe como principio? La fe es la que nos rige, es la que nos sostiene. El justo por la fe vivirá. Esa fe es la que nos sostiene en medio de este mundo tan complicado. Entonces cumplimos a la vez el propósito de Dios por medio del testimonio. Cuando nos aferramos a sus promesas, entonces estamos cumpliendo. Nos encomendamos al Señor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Nos sostiene, nuestra fe va creciendo, vamos avanzando. Por eso, mis amados, aquí en Hebreos 11 nos dejó un testimonio claro y fiel de hombres y mujeres que, como nosotros, atravesaron por el peregrinar de esta tierra. Para muchos no fue fácil, pero se sostuvieron en fe, como viendo lo invisible, dice la palabra. Aquí esa línea de héroes que culmina con un versículo muy claro allá en Hebreos 12, versículo 2,
Qué tremendo, como después de esa línea de héroes culmina con una persona, con Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, autor y consumador de la fe, Hebreos 12. La prueba más grande que sufrió el Señor. Por eso es el autor y consumador de la fe, cuya prueba fue la más terrible, terrible que todo ser humano pudiese llevar, cuya obra era sumamente eficaz y cuyo camino lo condujo a la diestra de Dios. Por eso es que Hebreos 10:12, el Hebreos 10:12 dice que el Señor, después de todo ese proceso y la prueba más terrible, dice, está sentado a la diestra de Dios, habiendo ofrecido por los pecados un sacrificio para siempre. Él fue sentado a la diestra de Dios. Por eso dice el autor y consumador de la fe. La fe comienza en Él y termina en Él. ¿Por qué termina en Él? Porque la victoria fue alcanzada en la cruz. Ahora se sentó a que nosotros, a reposar de sus obras, igual que Él espera que nosotros crezcamos en fe para reposar en Él. Hay momentos muy álgidos, hay aflicciones muy tenaces, hay momentos que nos duele el corazón, hay momentos que nos llena de tristeza, de angustia, dolor, hay momentos que no sabemos para dónde coger, pero en esos momentos es cuando nos sentamos y verdaderamente demostramos en dónde está nuestra convicción, en quién confiamos. La fe es práctica, la fe no es teoría. La fe no es meditar y meditar en su mente y hacer meditación para que me vaya bien. Eso no es fe. Usted ya sabe que le va bien porque está con el Señor, aunque a veces tenga aflicción. Qué diferencia. Por eso, mis amados, el Señor espera que nosotros reposemos en Él. Lo dice en Hebreos 4, todo capítulo 4 nos habla, nos insta y nos lleva y dice, cuidado pues, no sea que les pase lo mismo que los israelitas, los judíos. Les pidieron que entraran al reposo, estaban todas las oportunidades para entrar en el reposo y por no parar oreja, perdón, aquí no puedo decir eso, por no poner cuidado, no entraron en el reposo del Señor. Cuidado, no sea que ustedes tampoco entren por no poner cuidado a descansar, a tener fe en su palabra. La fe nace de la palabra de Dios, acordémonos. Por eso, mis amados, de Él, como de todos los fieles que le precedieron y le siguen, Dios puede decir, mi justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Por eso, mis amados, el mensaje se aplicaba al caso de los hebreos. En este caso aquí en el libro de los Hebreos, donde leímos Hebreos 11:3, quien no tenía que extrañarse por las pruebas. El libro de los Hebreos fue escrito para personas de iglesia que estaba padeciendo una persecución muy fuerte del Imperio Romano. Estaban pasando persecuciones bravas que no eran sino la continuación de los que vivieron los del Antiguo Testamento, que habían glorificado a Dios. Por eso dice en Hebreos 12:2, de modo que ellos decían, y el Hebreos instaba, motivaba mucho a correr, como dice Hebreos 12:2, todo el versículo ahora sí, correr con paciencia, ojo, con paciencia, perseverancia, sostenernos ahí, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, después de semejante nube de testigos con todo el Antiguo Testamento, con todos esos hombres y mujeres les entregaron su vida. Sin embargo, nos instan, como instó a la iglesia de Hebreos, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la corremos? Ahí viene la fe. ¿Dónde está la fe? Cuando tú pones la mirada en quién. ¿En dónde está tu mirada? Tu mirada está en las circunstancias, tu mirada está en tu futuro,
Tu mirada está en tu trabajo, tu mirada está en tu situación de salud, tu mirada está en tu posición. Ay, ¿ahora qué hago? Mire, yo con ese dolor de barriga que nada se me cae, y se me quita. Y entonces me van a hacer un examen y qué tal que saca terrible. No, Dios mío. No, mire al Señor, que es el único que te puede sostener, levantar, afirmar, guiar, que te puede sanar, que te puede bendecir. Es la palabra lo que nos insta a confiar. Por ahí nos dice que tantas cosas que dice la palabra acerca de poner la mirada en las circunstancias, en aquello. Miren, mis amados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que el que nos llama. Aleluya. Entonces, dice que también que miremos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Nosotros, mis amados, hemos de presentar atención a la más poderosa palabra en estos días difíciles. Estos días donde la juventud anda perdida, estos días donde la familia anda perdida, estos días donde los padres andan perdidos, en estos días donde la sociedad anda perdida, en estos días donde tú eres el único que tiene la luz, el único que puede mirar más allá, el único que fue llamado para ser diferente, el único que fue llamado para seguir a aquel que te puede levantar, afirmar y sostener, el único que te puede ayudar. El Señor te está gritando a ti. Es hora de que te levantes. Y te lo está diciendo de muchas maneras. Pero la mejor manera y la única manera es que lo mires a Él. Porque Él espera de ti que tú seas ese discípulo de Él, que aprendas a Jesús en ese proceso transformacional. Por eso, mis amados, miremos el significado de la fe. Allá en Hebreos 11, del 1 al 3. En Hebreos 11, del 1 al 3. Pero empecemos con el 1. Dice, es pues la fe. Aquí es un pasaje muy tremendo. Nos define fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica se distingue siempre de la mera incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? La fe bíblica de la credibilidad o la credulidad o la incredulidad también. ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo la fe de Dios. La diferencia está en que la fe de Dios presupone una revelación divina. Por eso, mis amados, cuando tú tienes revelación de la palabra de Dios, entonces, por más aflicción, tristeza, oposición o lo que venga, o situación adversa, entonces tú no miras eso, tú miras a aquel. Porque tú en tu corazón hay revelación de la palabra. Qué lindo el Señor. Porque cuando la palabra del Señor está impregnada en nosotros, cuando la palabra del Señor nos llena de Él, entonces nuestra fe aumenta. Por eso estamos diciendo que la fe no es una cosa, no es un sentimiento. La fe, lo que genera convicción es la revelación que va a impactar tu corazón, a impactar tu mente y a impactar todo nuestro ser. Por eso la fe bíblica se distingue de la mera credulidad, de los que creen por algo. Es que yo creo, sí, yo creo que Dios está conmigo. ¿Pero por qué? No, yo creo que Dios me va a bendecir. ¿Por qué? No, yo creo que yo estoy bien. ¿Pero por qué? La fe la fe de Dios viene de la revelación. Me acuerdo ahorita cuando Jesús estaba con los suyos y Él tenía hambre.
¿A cuánto les da hambre? Bueno, mejor no hablemos porque ya estamos llegando al mediodía. Entonces, ¿qué sucede? Él le dio hambre, entonces fue y vio unos higos, o sea, unas brevas ahí, y un arbolito. Ay, aquí pues, boom. Y no había nada. Y Jesús dijo, pues nunca más nazca de ti ninguna breva, ningún fruto. Bueno, y al otro día pasaron y se acordaron, ¡oh! Están marchitas, mire cómo está, es seca. Jesús, Señor, ¿te acuerdas que tú maldeciste eso? ¡Wow! Tenaz. Mire, de un día para otro, tú lo hiciste. ¿Qué dijo el Señor? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, puedes decir a este monte, quítate y échate en el mar. Pero ¿sabe qué dijo más? Dijo, si tú tuvieras la fe de Dios, la fe de Dios, y es la que estoy enseñando hoy, la fe que viene a través de la palabra de Dios. No necesitamos ser súper espirituales. No estamos, como dijimos al principio, no es que ese hombre es de fe, no es el hombre de fe, no hay personas de fe. Cada uno tenemos nuestra, digamos, como dice la palabra, a cada uno se le dio la medida de fe. Dios espera que la fe que tú tengas se desarrolle, pero esa basta. Tú no necesitas tener la fe de otro o la de súper espiritual. No es la fe de otro, no es la fe súper espiritual, es la fe que Dios te ha dado a ti para desarrollarla. Pero esa fe viene de aquí. Cuando tú empiezas a relacionarte más y más con la palabra, la fe va más y más, se va a crecer. Aleluya. Por eso Romanos 10:17 dice que, así que la fe, hablando de fe, ¿de dónde viene? Es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera de tener fe. El que busca la verdad debería o debiera desconfiar de sí mismo. No es a tu manera, reconociendo humildemente la flaqueza de su naturaleza caída y de nuestras limitaciones. Debemos reconocer nuestras limitaciones. Somos limitados en cuanto al conocimiento de muchas cosas del Señor, en cuanto a la comprensión de muchas cosas. Pero cuando yo empiezo a creer lo que Dios dice aquí, Señor, tú estás conmigo, y así estará dispuesto a prestar el oído para percibir la voz de Dios. Cuando usted humildemente reconoce, Señor, enséñame, quiero aprender. Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero lo que tú me digas, llevarlo a mi corazón. Esa es la fe. Y Dios empieza a hablarte a través de la palabra y empieza a comprender la luz, la palabra del Señor. Entonces ahí tu oído está dispuesto a oír la voz de Dios y no se va a dejar engañar por doctrinas de hombres o falsas enseñanzas que pululan por todas las redes. Por todos lados hay falsas enseñanzas y la gente recibe y recibe porque nombró la Biblia, y si nombró la Biblia debe ser bueno. No, así no es. Dios quiere también revelar a tu corazón. Solo la palabra de Dios señala una base firme sobre la cual nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Podemos descansar con confianza en Él. Por eso Pablo, a través de sus cartas, una y otra vez resalta la necesidad de la fe, que debemos considerarla como una confianza. Hay un sinónimo de fe: confianza absoluta en Cristo. Confianza absoluta en Cristo, que es el único medio para establecer esa realidad de salvación con Él, que Él nos salva y nos justifica. Por eso tal fe es mucho más que el mero, digamos, asentamiento intelectual. Es mucho más que el mero decir, sí, yo creo que sí. Es mucho más, mis amados. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿cómo llega la fe? Miremos un procesito rápido. ¿Cómo llega la fe? Cuando alguien busca la verdad, cuando alguien quiere saber la verdad de su realidad con Dios y se da cuenta que sí, yo necesito tanto a Dios, entonces entiende el evangelio, que está separado de Dios, entonces empieza a creer, entonces produce convicción.
Cuando tú tienes una necesidad, en vez de acudir al vecino, en vez de acudir al familiar, en vez de acudir a los amigos, en vez de acudir, ¿por qué no acudes al Señor? Y entonces empieza a buscar que Dios te habla a través de su palabra. Y entonces cuando tú vas ahí, te das cuenta que Dios te revela algo. Y entonces dice, me sostengo ahí. Y eso va generando convicción. Esa es la realidad de un hijo de Dios, que es lo que el mundo no entiende. Pero ¿a usted qué le pasa? ¿Usted se volvió loco? ¿Usted por qué está haciendo eso? Cuando tú haces algo en convicción con Dios o con la palabra de una revelación de Dios, genera convicción. Y así pasa con el incrédulo. Cuando se le predica, entonces va generando convicción de que es pecador, y entonces se arrepiente y viene al Señor, y esa verdad del evangelio lo va transformando. Y por eso que la persona se entrega al Señor como Salvador, etcétera. Por eso en Efesios 2:3, de todo ese proceso, dice la palabra del Señor: vivid juntamente con Cristo. La fe es acción, ya dijimos. La fe es acción. La fe no es algo intelectual. Sí, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo sé que me va, ya sé que me va bien. O como yo, porque como dijimos ahorita, a usted le pueden decir cosas y le pueden manipular las emociones y gritar y hacer gestos y gritar. ¡Créalo! Usted. El Señor le va a dar esa casa, visualícela. Y uno empieza con la mente, uy, sí, mire la casa. Uy, y uno se sabe qué se imagina. No una casita cualquiera. Uno se imagina esas casas allá que ha visto allá de todas esas, ¿cómo se llama eso? Una mansión. Estoy visualizo mi mansión. Y entonces el carro está en el parqueadero. Y uno se imagina, no un pichirilo, perdón, me puede decir aquí, no un carrito así de, ¿me entiende? Del año 54. No, uno se imagina la camioneta, el último modelo, visualícelo. Pero quiero decirles, eso no es fe, no es visualizar. La fe es algo que conecta la palabra de Dios a tu corazón, porque las demás bendiciones materiales ya son promesas para ti. No necesitas tener fe, solo saber que como hijo o hija de Dios, Dios no te dejará solo, ni avergonzado, ni avergonzada. Dios batalla por ti, porque lo hizo en la cruz de Calvario, para que tu vida, tu hogar, para que tus circunstancias sean victoriosas. Acá no dice que el que tiene a Jesús como pastor, el bien y la misericordia, ¿qué hace? El bien y la misericordia, ¿qué pasa? Nos siguen. No, uno tiene que buscarlos. Nos siguen cada cuánto, cada 15 días. Nos siguen, ya, cada trimestre. El bien y la misericordia nos siguen cada cuánto. Esa es la bendición del Hijo de Dios, el que está pastoreado por el Señor. Bueno, entonces, por eso, mis amados, fundamentalmente el concepto de la fe es el mismo en todas partes de la Escritura. Por eso es importante fortalecernos en la fe. Aquí en Hebreos, y en todo Hebreos que estamos hablando, llega una percepción espiritual de que nos ayuda a comprender el hecho fundamental de la existencia de Dios. Ahí comienza la fe, saber que hay alguien que me puede ayudar. ¿Tú sí sabes que hay alguien que te puede ayudar? Ahí comienza la fe. Y es lo que está hablando Hebreos, esa percepción de que es el hecho fundamental de la existencia de Dios, que es la causa primera de todo lo creado, visible e invisible. Y ese soberano Dios es quien acepta, el que te recibe, el que te escucha. Y nosotros, ¿cuál es la actitud de fe? Aceptamos todas sus promesas, recibimos sus promesas, las promesas de Dios.
en cuanto a su obra, la promesa de Dios en cuanto al plan para Él, el plan que Él tiene para nuestro porvenir, aferrándonos a esas promesas con tanta confianza. Y cuando entre más confianza tengamos sus promesas, adquieren una mayor, digamos, es más real para nosotros. Es más, sobrepasa lo temporal que nos rodea. Es por eso que Dios espera de su merced. Tampoco puede ser, bueno, mejor más. Dios espera de ti. Que más bien, como dijo Jesús, puesto los ojos en Él, como dice ahorita, o como dijo Jesús, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí comienza la fe, porque sabes que hay un Señor todopoderoso que conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce tu porvenir. Él es el Dios del universo, el que produce todo lo que ha sucedido en tu vida. Por eso, cuando sabemos eso, y hay un Dios que maneja la historia detrás, nada de lo que sucede en la tierra es casualidad. Que si supo que es que Rusia por ahí es que la bomba atómica, o que sí, perdón, que China, Dios ya sabe. O que la ONU sacó semejante decreto contra Dios ya sabe. Mis amados, Dios conoce el pasado, el presente y el porvenir. Pero cuando nosotros sabemos eso, que es el que produce como Señor del universo, que a través del tiempo produce eso, hay dos opciones. Dos opciones. El incrédulo que dice, bueno, es verdad que todo eso es complicado, es difícil, pero el hombre es el hombre. Y yo puedo explicarlo también por medio de las ideologías, por medio de la filosofía, yo puedo explicarlo por medio de la ciencia o por otros medios. No necesita uno nombrar a Dios. Y mi explicación es válida. Como alguien dice, todos los caminos conducen a Dios. ¿Se acuerda que la Biblia dice que todos los caminos conducen a Roma? Pues todos los caminos conducen a Dios. Y así la gente cree eso. Pero hay otra opción, hay otra posición, y parte de una base diferente. Entonces muchos pueden decir, otros, los creyentes, dicen, bueno, ante estos misterios que me doy cuenta de lo que está pasando, toda esta situación, me doy cuenta que esto está terrible, que necesito una luz, que necesito una guía de alguien que verdaderamente conozca, y necesito saber quién está detrás de la escena, y es el Todopoderoso. Necesito conocerlo, y Él sí se halla por encima de los factores que me sujetan y me limitan y que no me hacen ver más allá. Los efectos humanos, los efectos, lo que está pasando totalmente naturales y temporales, tienen que ser una causa superior, tiene que darse debido a algo. Y entonces voy a prestar más oído. Si hay alguien que está detrás, voy a prestarle más oído a ese alguien. Voy a aprender a percibir su voz, para que no tenga tanto temor, para que vea, aunque yo vea destrucción, aunque vea temores, aunque yo vea por todos lados situación adversa, y aunque vea que los hogares como los niños y como los jóvenes y como los adolescentes y como las parejas y tantas cosas que veo, y tantas cosas, violencia por aquí, robos por allá, Señor, tantas cosas. Pero entonces, ¿cómo puedo entenderlo? Ya, voy a percibir, aprender a percibir la voz de aquel que tiene control detrás de todo eso. Y cuando me hable, entonces escucharé. Y cuando yo escuche, entonces obedeceré. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Cuando el Señor me instruye,
Ya no me asusto porque Él está conmigo. Por eso, tal hombre, como dice la palabra, es el que tiene oídos para oír. ¿Se acuerda que la Biblia dice que tenga oídos para oír? Oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo. Y tener oídos para oír es preparar mi mente, mi corazón, mis oídos a lo que Dios dice y a lo que Dios me dice en medio de toda situación. Por eso voy a iniciar, dijimos que llevan 2 partes esta enseñanza, y entonces voy a iniciar la fe. Estoy en el primer punto, lo que es el significado de la fe, qué es la fe, el camino de la fe, el primer punto. Entonces la fe es lo que da sustancia. Vamos a mirar algunos aspectos acerca de la fe, para entender la fe. La fe, como dice el versículo 11:1, es lo que da sustancia a cosas que se esperan. Ojo, da sustancia. Aquí la palabra dice en Hebreos 11:1 que pues la fe es la certeza, como dice aquí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza. ¿Qué significa certeza? Bueno, en un contexto hebreo, que es aquello que da forma, o mejor, aquello que forma una base. Eso es certeza, que forma. Y también se tradujo por sustancia. Ojo con la palabra, porque Hebreos 1:3, miremos un momentico Hebreos 1:3, que eso nos va a ayudar a entender un poquito lo que es la fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Cómo es que dice en otra versión? La certeza de lo que se espera, pero se traduce como sustancia, o sea, es la sustancia de lo que se espera. ¿Qué esperas tú? ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser victorioso en tu vida? Entonces desde ya es esa sustancia. Mire lo que dice Hebreos 1:3. Dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la misma imagen de su sustancia, sustentado todas las cosas de la palabra de su potencia, no he hecho la bueno, ese es el versículo. Hebreos 11:3. Yo dije 1. Tiene razón el que escribe, muy bien. No es Hebreos 1:3, sino 11. Espera un momentico. Sí, es 1:3, espera un momentico. Sí, es 1:3. Está bien, déjalo ahí. Déjalo, 1:3. Entonces, es la sustancia, es lo esencial de Dios, porque hablando de Jesús en este caso, que es la exacta representación. ¿Sí ves? Dice, y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, se sentó a la diestra de la majestad natural. Ahora miremos Hebreos 3:14, que es otro contexto de la palabra, y es confianza. ¿Sí? Son 3 palabras que estoy hablando aquí: certeza, estoy hablando de sustancia y confianza. Qué tremendo. Entonces, vamos a llegar. Mira lo que dice aquí en Hebreos 3:14. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos hasta el fin el principio de nuestra fe, el principio de nuestra confianza. Le hago una pregunta. En este momento, ¿cuál es tu situación más terrible que tienes? Piénsalo. ¿Cuál es tu condición? Aquí está Dios, aquí está el Espíritu Santo. Él conoce tu mente y tu corazón. ¿Cuál es tu confianza? La pregunta es, eso que estás padeciendo en este momento, ¿Dios sí puede cambiar tu historia? ¿Dios sí lo puede hacer o no? Medita en el Señor. Él murió en la cruz por ti. Él hizo algo poderoso por ti. Él te sanó por ti. Él te liberó por ti.
Él te restauró por ti. Él te liberó de la muerte eterna y de toda clase de muerte por ti. La pregunta es, ¿tú crees que Él lo puede hacer en este momento, en tu circunstancia o no? Y si tú dices que sí, ahí está el Espíritu Santo conociendo tu corazón. Si tú dices que sí, entonces ¿por qué luchas? ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? ¿Por qué te llenas de temor? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué no miras más allá? A aquel que todo lo puede. Esa distancia entre saber que Dios lo hace y que no lo estoy viendo en mi vida se va acortando a medida que la palabra de Dios va haciendo vida en tu corazón. A medida que la palabra de Dios va siendo realidad y a medida que tú vas teniendo confianza en lo que Él dijo, en lo que Él hizo por ti. Esa es la diferencia de la fe. Vamos a continuar hablando de la fe, mis amados. Como les digo, estoy aquí parado también por fe, porque yo sé a quién he creído. Porque quien habla ha estado arrinconado. Y en medio del dolor, en medio del silencio que muchos ni siquiera se han dado cuenta, y también yo sé que no soy el único, en medio de las lágrimas y del lloro y al Señor, levanto mi mirada a Él y cuando lo veo a Él, entonces me doy cuenta que mi vida anda en victoria. Entonces me doy cuenta que no estoy solo. Me doy cuenta que Él es mi sanador, que Él es mi restaurador, que Él es mi todo. Y entonces me levanto y empiezo a caminar, no mirando la situación. La situación tal vez no ha cambiado, pero lo miro a Él y avanzo y doy pasos y tomo decisiones mirándolo a Él. Empecemos a caminar en fe. Oremos. Padre, tú sí que nos amas. Y sabemos que a veces nos cuesta creer, entender y hacernos esa convicción en el corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que tu palabra penetre en nuestro ser, a que tu palabra, Señor, sea vida. La verdadera fe es cuestión de la revelación de tu palabra en mí. Yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú eres Dios Todopoderoso, dueño y amo absoluto del universo. Mira mis circunstancias, mira mi situación. Hoy te veo a ti y creo a tu palabra. Gracias, Señor, por hacer de mí ese vaso, ese instrumento y cumplir tus propósitos en mí para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, muchas gracias por su tiempo desde sus casas. Que tengan un fin de semana plena en bendición y seguimos unidos orando. Gracias por su respaldo. Muchas bendiciones.